Así pues, vamos a comenzar la sesión de hoy. O hacen poliqui, como decimos aquí, vamos poco a poco, porque tenemos mucho trabajo. Y en primer lugar, yo voy a pedir a Álvaro Manso que suba al escenario para que nos haga la primera presentación. Él es vicepresidente y portavoz de CEGAL y él nos va a traer una serie de datos que tiene aquí ahora entre manos, unos datos que también ha recogido el Instituto de Estructuras Comerciales, IECOM, y en esta recogida de datos ha trabajado duramente María José Sancho, que está también por aquí, y para ella también un reconocimiento. Así pues, eskerrik asko, gracias a todas, a todos por estar aquí. Y Álvaro, cuando quieras. Bueno, buenos días a todos y bienvenidos al Congreso. Voy a hacer una presentación sobre lo que es el observatorio y unos datos de LibreRed sobre lo que ha sido el año 23. Vamos a comenzar con este mapa de librerías. Sabéis que esta es la herramienta que utiliza CEGAL y que bueno, está a la disposición de todos para tener una fotografía real de lo que ocurre en nuestras librerías, para saber cuál es nuestra situación y para informarnos un poco de lo que podemos, hacia dónde podemos ir. Como lo ha dicho en la presentación, este mapa de librerías ya por segundo año lo hace una empresa que se llama IECOM. Yo creo que con un resultado muy satisfactorio y con un trabajo muy serio y muy profundo sobre lo que es, y se hace gracias a la colaboración de la Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura. Vamos a comenzar un poco con lo que es este mapa y qué es lo que se ha hecho en él, ¿no? Se han acometido 4 actuaciones principalmente. Se ha actualizado este mapa de librerías. Esto era muy importante. Creo que es un proceso que ya se inició en el estudio anterior. No solo el depurar esa información que teníamos, que ya digo que se hizo en el anterior, y para darnos realmente esta fotografía. Si nos fuéramos a datos anteriores, veríamos que hay una diferencia importante y lo que estamos ahora ya trabajando es con datos reales, que creo que es lo interesante. Hay un estudio de situación del sector, un análisis de evolución que podemos hacer desde el 16 al 23 con los datos que hemos comprobado que tenemos continuos del número de librerías que realmente daban datos fidedignos el 16 y los que dan el 23, y una novedad de las que se introducen ahora, que es la identificación de las necesidades formativas y de personal. Esta parte es una parte central de este estudio y, bueno, como veréis, da unos resultados que nos dicen mucho de cómo son nuestras librerías. ¿Qué metodología se utiliza? Pues empieza con unos cuestionarios online. Hay un contacto telefónico directo con las librerías. Hay una identificación a través de las redes, de su presencia en prensa, etcétera. Hay un intercambio de información con los gremios y las asociaciones. Y luego se añaden también pues, datos sobre todos tus libros y del INE, para poder, digamos, cerrar esa idea de que sea la foto más real posible, ¿no? El resultado del censo es este que veis. En el año 2022 éramos 2.977 librerías, en el año 2023 somos 2.792. Hay un descenso del 6,2%, que no solo se debe a que hay librerías que han cerrado, que por supuesto que han cerrado más que las que han abierto, que es así, esto es el meollo fundamental de ese 6,2%, pero también se debe a este proceso que contábamos, que era la depuración, el estar seguro de qué librerías o no estaban funcionando, cómo estaban funcionando, cuál era su porcentaje, si eran librerías, no lo eran, si estaban simplemente siendo unos puntos de venta, pero no eran librerías, ¿no? Y esto es un poco el resultado. Aquí vemos en el mapa la distribución un poco de lo que es por comunidades y os voy a contar un poco. Aquí aparece el número de librerías, el porcentaje que representan respecto al total y la densidad de las librerías por cada 100.000 habitantes. Y creo que también son datos que nos interesa conocer. En resumen, porque aquí no se puede leer absolutamente todo, no lo he dicho antes, este estudio está colgado tanto en la página web del Congreso como está en CEGAL. Lo que yo voy a presentar aquí son datos, digamos, que hemos sacado de ese estudio. Ese estudio tiene, no sé si 80 páginas, algo así como esto.
Entonces, creo que no podíamos acometer una exposición, sino que lo que vamos a centrarnos un poco es lo más importante, ¿no? Cuando hablamos de la proporción por librerías, tenemos que Cataluña, Madrid y Andalucía son las que tienen mayor proporción de librerías, que están en entorno todas del 14%. Y cuando hablamos de la densidad, el número de librerías que tenemos por cada 100.000 habitantes, Castilla y León y Galicia son las que destacan casi con un 9,5%. Y si veis algún resultado, hay en algunos lugares que están en el 4 y pico. O sea que hay una diferencia importante en cuanto a lo que es la densidad. Otra de las novedades que se introduce este año, aunque no está en este estudio, lo que se ha aprovechado es la elaboración del censo para empezar a trabajar en un futuro. Y es esta incorporación de los puntos de venta de libro, que son puntos donde se venden libros en territorios, en municipios de menos de 15.000 habitantes y que tienen una facturación de libro nuevo que no supera el 30%. ¿Por qué? Porque se pretende trabajar en ampliar esta cadena del libro que tenemos. Es decir, vamos a trabajar en todos los puntos e intentar fortalecer esos puntos en los que también se venden libros que son necesarios para que el libro llegue al cliente y que nos va a servir también, digamos, para que hacer algún estudio sobre esas librerías, poder potenciar su sostenibilidad, darles equilibrio comercial y de alguna manera llegar a todos los clientes estén donde estén. Estamos de alguna manera ampliando nuestra red más allá de lo que hasta ahora estábamos trabajando. Lo que digo, este estudio se está haciendo, este censo se está haciendo, se ha hecho este año, pero no está incluido en los datos de este estudio, está fuera de él. Otra novedad que podréis ver, esta creo que no está colgada, pero va a estar colgada. Se ha aplicado un sistema GIS, una geolocalización de las librerías de España y también las cadenas, las azules serían cadenas de librerías. ¿Para qué sirve esto? Digamos que todas nuestras librerías van a estar geolocalizadas, vamos a poder buscarlas realmente. El sistema GIS es un sistema que incorpora datos de todo tipo, por ejemplo, de población, económicos, etc. ¿Qué vamos a poder hacer? Todavía no está funcionando. ¿Qué vamos a poder hacer? Situarnos en una librería, la nuestra o la que queráis, saber qué población tenemos en nuestro entorno, si hay estudios de población, qué tipo de población tenemos, cómo son sus hábitos, cuáles son sus actividades económicas, qué tipo de servicios hay alrededor nuestro, qué distancias hay, todas las posibilidades que da este sistema GIS, que son muchas, quiero decir, para conocer realmente dónde estamos enclavados, qué posibilidades tenemos o dónde queremos enclavarnos. Quiero decir que aquí las posibilidades son muchas. La primera fase se va a utilizar para que nosotros mismos, viendo nuestros datos a través de un formulario, podamos corregir si tenemos algún error o podamos añadir información. Y para aquellas librerías que vayan a darse, que son nuevas, se puedan dar de alta directamente en este mapa. Con lo cual van a hacer un trabajo aumentando el censo, se comprobará evidentemente todos los datos, etcétera, pero hacemos ese trabajo y de alguna manera ya aumentamos las posibilidades de acertar, de tener el censo actualizado en todo momento, ¿no? Esto es una herramienta que hay que ir explotando en el futuro, que tiene muchas posibilidades y que creo que merece la pena. Vamos a hablar de los resultados, de lo que ha arrojado este estudio del mapa de librerías. Por un lado tenemos unos resultados que sacamos, que sería la situación, estructura, las necesidades, etcétera, y por otro lado ese análisis que os decía que íbamos a hacer. Como veis, hay una diferencia importante entre un lado y otro del número de librerías, de encuestas que podemos utilizar, porque las encuestas que en el año 16 teníamos que podíamos dar como buenas eran 378, que han llegado hasta ahora. Por lo tanto, el estudio está basado en ese número de encuestas, mientras que, digamos que el análisis de la situación y de los intereses de los libreros está basado en las 567 valoradas. Se han hecho muchas más, pero se han desechado pues porque no todas cumplían los requisitos de calidad, ¿no?
Y empezamos un poco con lo que son los resultados. Bueno, esto es un poco el reflejo de lo que es. Somos menos librerías, pero somos más grandes. Esto sería un poco la idea que arroja el estudio, ¿no? Hay una disminución, como decíamos antes, del 6,2%. Por lo que decíamos, porque se están cerrando más de las que se están abriendo y porque hemos hecho una depuración de ese estudio y a veces no teníamos exactamente las que decíamos estar. Pero es verdad que hay un proceso de cierre que no está compensado con las aperturas, aunque existen aperturas. Y es verdad que se anuncia, porque esto es algo que se ha encuestado también, que en los próximos años las libreras y libreros que regentan estas librerías tienen una edad en la que están a punto de jubilarse. Entonces, este proceso se va a complicar, digamos, más. Va a ser más acuciado. Es algo que tenemos que empezar a pensar. De hecho, en este congreso va a haber alguna ponencia ya sobre el concepto del relevo, sobre ese concepto que en otros países incluso se tiene, de que la CEGAL, en este caso, fuera una herramienta para que se produjeran esos relevos, que se utilizaran, en otros países, por ejemplo, recursos públicos para que se pueda hacer ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, yo creo que esto es muy interesante, creo que necesitamos abrir este melón, porque ya está aquí abierto, ya lo vemos, que hay un 6,2% y necesitamos acelerar esto. Aunque tenemos ese descenso y por lo tanto somos menos librerías, hay progresos importantes, ¿no? Por ejemplo, el 90% de nuestras librerías tienen un solo local, son unilocalizadas. Sin embargo, en estos 7 años, el 6% de las librerías han abierto 2 o más locales. Es decir, las librerías están creciendo y están abriendo más locales. Creo que esto es una cosa interesante. Otra cosa interesante, que más que un crecimiento es una evolución. Estamos en el 50% de libreras y libreros que son autónomos. Bueno, esto está cambiando y ha habido un cambio en estos 7 años en el que el 8,3% ha dejado de ser autónomo y ha pasado a ser una sociedad principalmente limitadas. Creo que también es un progreso empresarial y creo que debemos leerlo de esta manera. Sigamos. Otra de las cosas que se observa es el crecimiento de la sala de venta respecto a los almacenajes. Esto ya venía desde antes el 73% de las librerías, perdón, el 73% del espacio ya estaba destinado a sala de ventas y el resto almacén. En las que se han abierto desde el año 21, es decir, antes de ayer, ya se aumenta al 76%. Estamos reduciendo el espacio de almacenaje en nuestros comercios. Y sin embargo, que es algo curioso, pero creo que bueno, se está manteniendo la bibliodiversidad y nuestros fondos editoriales son los mismos que teníamos en el año 22. O sea, quiero decir que hay una disposición diferente en nuestras librerías, sin embargo, creo que se están manteniendo de alguna manera los catálogos. Otra cosa muy positiva, que todos evidentemente estamos de acuerdo, es que tenemos un crecimiento en la facturación. Que esto lo veremos luego cuando hablemos someramente de los datos que nos arroja LibriRed sobre el año 23. Pero hemos destacado aquí un dato que creo que es interesante. En el estudio veréis que, si accedéis, veréis que está repartido por facturación. Y ahora vamos a hablar de aquellas librerías que facturan entre 30.000 y 90.000, que es una facturación casi de supervivencia si lo pensamos un poco. Pues el 65% de las librerías que estaban entre 30.000 y 90.000 en el año 16 han saltado hacia adelante en el escalón. Esto creo que está muy bien porque estamos consiguiendo un avance de esas librerías que pasan a tener un negocio que no está ahí en el alambre, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo creo que eso es bastante importante. Seguimos. Sobre los equipos de trabajo, que ya en el estudio anterior hablábamos de que los equipos de las librerías eran equipos estables, de alguna manera.
aún así, en estos 7 años se ha crecido otros 4 puntos en la estabilidad, en el empleo fijo, etcétera, que creo que también dice mucho de estas... Bueno, y luego cuando hablemos además del tipo de empleados que necesitamos y de los equipos, etcétera, lo vamos a ver reflejado, ¿no?, en las necesidades que se tiene, pero creo que es algo positivo este aumento de 4 puntos en la estabilidad de los equipos, ¿no? Presencia digital también es positiva, aumenta 4 puntos las webs, las librerías con web. Esto quiere decir que estamos en el 80% de las librerías tienen una web, por decirlo de alguna manera. El 95% de las librerías, de alguna manera, acceden a redes. Algunas solo tienen... Leí otro dato que creo que es importante. Los canales de venta online se han aumentado en 18 puntos en 7 años. Y esto es mucho. Creo que claramente las librerías se han dado cuenta de dónde tienen que estar y es algo que tenemos que potenciar, dado que en realidad todos estos datos lo que nos tiene que hacer ver es las necesidades que tenemos que potenciar de alguna manera, ¿no? Y bueno, se han abierto otros perfiles sociales que no existían antes o que se han potenciado, quiero decir, Instagram, etcétera. También crecen, evidentemente, las cadenas de librerías. Han crecido un 2,5%. En el estudio tenéis estudio pormenorizado de las 4 cadenas más importantes y sus crecimientos durante estos años. Creo que también es importante que lo veamos, que conozcamos qué se está haciendo, etcétera. Pasamos a la parte de formación. Y ya veis el titular de esto, que es un poco claro. La asignatura pendiente de las librerías es claramente la formación. Los resultados que arrojan es que en estos 2 últimos años solo el 30% de las librerías ha desarrollado formación. Es muy poco, evidentemente. Y yo creo que debemos, de alguna manera, darnos cuenta de que este es un sitio donde tenemos que hacer hincapié. Además de ese 30%, el 76% es una formación externa. Y aquí yo creo que hay que hacer también un hincapié. Yo creo que o no somos capaces de ver que nuestra formación interna existe, o no la estamos dando valor, o realmente no existe, que es también una tercera posibilidad. Pero yo creo que nadie ha dado respuestas comentando o hablando de lo que es la formación interna dentro de la librería, lo que es la planificación, etcétera. Hay muy pocas respuestas en este sentido. Entonces, toda la formación prácticamente es externa. Y digo todo esto porque cuando se pregunta sobre la metodología preferida para la formación, evidentemente se habla de que la metodología preferida es presencial o mixta. ¿Por qué siempre achacamos todo esto al tema de que no tenemos tiempo? Hola, Lola. Que de alguna manera, no sé, me he ido con lo de Lola, perdón. De alguna manera no somos capaces de dejar la rutina diaria para dedicar a la formación, no damos esa prioridad que necesitamos darla, evidentemente, y bueno, yo creo que no debe ser una excusa la carga de trabajo para poder, digamos, formarnos. Aún así, tendremos que saber que la forma preferida de los libreros es esta, ¿no? Es la mixta, de alguna manera, o la presencial, más que pues un webinar, o etcétera, ¿no? Sí. Voy. Bueno, cuando se ha preguntado a las librerías cuáles son aquellos ámbitos de mejora, aquellas áreas de conocimiento en las que se quiere mejorar, estos son los resultados un poco que han salido, ¿no? La mejora de la gestión comercial y económica. Es muy curioso, aunque esto luego saldrá otra vez, cuando salen las encuestas en las que se habla del porcentaje de libros dedicados a una u otra materia, cuando se habla del grado de facturación que se tiene, cuando se habla de los porcentajes de venta por Internet, cuando se habla, lo que se detecta es que la mayoría, o hay unas cuantas librerías o muchas,
que no tienen datos sobre sus propias acciones, es decir, no están analizadas. Muchos de los programas que tenemos analizan muchas cosas y, sin embargo, no somos capaces de utilizarlas, ¿no? Y a veces en las encuestas lo que ocurre es que hay gente que no puede responder porque no conoce sus datos reales de lo que está ocurriendo. Bueno, necesitamos mejorar nuestra gestión, utilizar mejor nuestros programas y, además, situarnos correctamente, ¿no? Por otro lado, creo que la apertura de nuevos públicos está favorecida por digamos, empleo de nuevas redes sociales, de todos tus libros, etcétera, que creo que para nosotros está siendo una herramienta muy importante. Y hablando de otra de las mejoras que se tienen son mejorar nuestros espacios, ¿no? Nuestras propias librerías. Y para ello hay que hacer hincapié en tener un catálogo propio, en ser diferenciados, en tener de alguna manera la idea, esto es lo que piensan los libreros, en tener un fondo librero, en tener una agenda cultural atractiva y intervenir en nuestros espacios físicos de alguna manera para que mejoren, ¿no? Yo creo que eso es algo que se lleva persiguiendo, de hecho es algo que se ha perseguido también en el concepto de ayudas, etcétera, que no se consigue del todo, ¿no? Necesitamos que las librerías intervengan en sus espacios para que sean más atractivas, para que sean mejores, para que sean un lugar en el que puedes permanecer más tiempo, ¿eh? Yo creo que eso es algo que tenemos que hablar. Bueno, todas estas, de alguna manera, ideas generales también se han trasladado tanto en la de tipología de gerencia como profesional, es decir, tanto para los que están al cargo de las librerías como para los que están trabajando, y se están desarrollando, y algunas de ellas se han reflejado en los cursos de Paris que se han ofertado, ¿no? Bueno, si hablábamos de que era un dato un poco que nos asustaba el saber que solo el 30% de las librerías habían durante los últimos 24 meses hecho formación, saber que el 18% es el número de librerías que han planificado formación para este año es para asustar más. Entonces, probablemente se debe también a que hay una ausencia de planificación estratégica de la librería en general, pero es verdad que este dato asusta un poco, ¿no? De alguna manera. Otro de los temas que se introducen es el tema de las plantillas, de cómo intentamos hacer captaciones de trabajadores en nuestras librerías, etcétera. De hecho, el 47% de las librerías han intentado hacer ampliaciones, captaciones de sus plantillas en los últimos 2 años. El 30% manifiesta que ha tenido dificultades y ahí veis un poco las principales barreras que los libreros decimos que tenemos ante esto. La falta de experiencia en el sector, por supuesto, unos horarios de trabajo nada atractivos para el que contratamos y luego la parte de la motivación personal, ¿no? Y estas son un poco el perfil de lo que buscamos los libreros, ¿no? Buscamos gente con capacidad de atención al cliente, gestión de venta, que por supuesto tenga un bagaje cultural y lector, que tenga una capacidad de trabajo, una experiencia, etcétera. Estas son nuestras ideas. La verdad es que creo que esto es también una oportunidad y de hecho ya se está estudiando el intentar hacer una bolsa de empleo por territorios a través de CEGAL, es decir, el que demos un poco ese trabajo avanzado para que las librerías puedan acudir a un sitio y no se enfrenten a un mercado que les produce tantas dificultades. Y esta es otra de las posibles oportunidades de mejora que creo que se van a ir implementando, ¿no? Recorrido de mejora. Bueno, lo que decíamos, por un lado, debemos mejorar lo que es nuestra propia gestión, debemos mejorar nuestra utilización de nuestros propios programas, de esas herramientas que tenemos, por ejemplo, como LibriRed, que nos ayudan a posicionarnos, a saber cómo es nuestra librería frente al mercado, a saber qué nuevas posibilidades tenemos, etcétera. Yo creo que es algo que debemos utilizar y que nos va a ayudar mucho, ¿no? Tenemos que trabajar también en la mejora de nuestra presencia digital. Hemos visto que hemos aumentado. Estamos ya en un 8,4% de ventas
de forma no física, no presencial, sino a través de redes. Creo que este es hacia donde tenemos que ir. Tenemos que mejorar en de alguna manera este tipo de cosas y tendremos que ver también cuál es nuestra imagen digital. A veces hacemos cosas y no nos miramos de alguna manera cómo estamos saliendo a la red. Y creo que tenemos que revisarlo. En algunos de las revisiones que la propia empresa ha hecho sobre las redes sociales ha encontrado verdaderas sorpresas cuando uno enlazaba con las redes sociales que aparecían en sus páginas web y no iban realmente ni a su librería, ni a su red, ni nada. Entonces creo que nosotros debemos ser vigilantes con nuestras redes, cómo estamos saliendo, qué es lo que estamos ofreciendo, porque esto también es muy importante, ¿no? Bueno, creo que hablando de lo que es el recorrido de futuro, de las oportunidades de mejora, estas dos herramientas que aparecen aquí, que antes lo hablábamos, pueden ser unas de las cosas que más nos pueden utilizar porque ya están funcionando, porque se están mejorando y porque realmente ya ofrecen algo muy importante. 674 librerías están en todos tus libros, todos hemos percibido cuál es el valor de esta página para nosotros. Y LibriRed, ya hay 1000 librerías dando datos, creo que ya es algo que también nos está demostrado que nos va a dar y que nos está dando muchas oportunidades. Debemos aprovechar el potencial, todavía no somos suficientemente hábiles en general aprovechando ese potencial, pero debemos aprovechar ese potencial. Y aquí, esto sería un poco el recorrido de mejora que creemos que dan estos resultados, ¿no? Tenemos que hacer más cosas para adaptarnos las políticas que CEGAL, las herramientas que hace a esas tipologías. Por ejemplo, ese avance del estudio de esas librerías situadas en el mundo rural es ya un avance hacia otro tipo de librerías que no considerábamos. Hay librerías que que la mayoría de su facturación vive del libro de texto. Debemos preocuparnos por eso, darles herramientas, y yo creo que eso también es muy importante. Creo que cuando GIS esté funcionando es una herramienta, creo que me he ido fuera, importante. Bueno, yo creo que hay varias cosas. En el tema de la formación se han empezado a trabajar con los cursos de formación en París. Esa bolsa de empleo para el tema de la plantilla en territorios, creo que todo ese tipo de cosas son algunas de las oportunidades que dices, el relevo que tenemos que hacer para que esas librerías pasen a otras manos y no acaben cerradas. Bueno, eso es una de las ideas importantes que tenemos que hacer. Tenemos que trabajar en una sostenibilidad económica y medioambiental. Hay algunos de los trabajos que ya se están haciendo, pero que tenemos que seguir impulsando. Y esta es la clave de todo esto, que es también lo que es CEGAL y por qué estamos aquí. Esto se puede conseguir y creo que este congreso también es un resultado por la colaboración de todos, porque todos los gremios estén colaborando, aporten ideas, alimenten a CEGAL y de alguna manera consigamos herramientas que funcionen, que nos ayuden y que nos hagan progresar, que es un poco lo que queremos, ¿no? Bueno, y hasta aquí el mapa. Os cuento un poco resultados, si los encuentro. Vale. Esto lo vemos por encima un poco. Son los resultados que hemos obtenido en LibriRed. Bueno, LibriRed al final es la única herramienta en España que está dando resultados de ventas realmente reales, no estimando nada, sino que son los que sale por nuestros mostradores. Creo que eso es importante de saber, porque es una estimación real. Bueno, no es una estimación, perdón, es un dato real. Eso sería lo correcto. La comparativa de ventas del 22-23, veis la relación de ejemplares que hemos vendido en el año 22 y el 23. Hay un descenso en el número de ejemplares, tanto en las librerías independientes, pero evidentemente hay un aumento en las ventas. Sabemos que el precio de los libros ha subido, ¿no? Que es un resultado positivo, pero debemos vigilar. Hemos vendido menos ejemplares. Las cadenas de librerías
También, esos son los resultados de cadenas de librerías en cuanto a venta de ejemplares y en cuanto a venta total. Y aquí tenéis una comparativa de las ventas y creo que debéis fijaros en ese 23 y cómo se estrecha la sombra verde sobre la más clarita. Entonces creo que debemos estar atentos a este tipo de cosas. Y estos son los resultados, digamos, a través del LibriRed de los últimos años y cómo ha ido variando. Evidentemente, ese año 21 siempre se ha sabido que era un año atípico y esta es un poco la realidad. Bueno, esto es simplemente para que lo conozcáis. Estos datos los podéis tener siempre, pero era un poco para tener los datos reales de lo que ha ocurrido en el año 23. Bueno, y hasta aquí. Gracias.